Buenos Espero que días, sí. sí, señor. Buenos días. Perfecto. Gracias, Roberto. Em, bueno, voy a empezar a compartirles aquí mi pantalla. Antes de eso, pues, como voy a estar compartiendo pantalla, no voy a ver las manos levantadas. Siéntanse en la libertad de interrumpir, de hacer cualquier pregunta. Todas las preguntas son válidas. Es la idea de estos espacios también contribuir en temas de formación, no solamente a nivel técnico de Precia, sino también en todo lo que podamos contribuir nosotros en dudas que ustedes tengan, siempre pues bienvenido. Entonces voy por aquí a compartirles mi pantalla. Ya la tenemos por acá. Y voy aquí a ampliarla. Lo que les digo, pues no los voy a estar viendo. Igual, pues al final vamos a tener pues un espacio, unos minutos para algunas dudas que se puedan generar, pero igual en la medida en que ustedes vayan teniendo alguna inquietud, por favor, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y nos van dejando saber. El tema que nos trae hoy aquí a esta capacitación, vamos a hablar de la metodología de valoración de renta fija local. Eh, También como para alinear las expectativas de todos, nosotros en Precia tenemos un cronograma de capacitaciones en el que estamos haciendo alrededor de 3, 4 capacitaciones por mes, más o menos. Estas capacitaciones tienen diferentes enfoques. Es así como en la parte de valoración de renta fija local tenemos una capacitación que es general, que es la que vamos a ver hoy, pero también tenemos unos espacios en donde tocamos temas más específicos, como por ejemplo cálculos de márgenes, cálculos de curvas, métodos de interpolación, de pronto algún modelo, lo que es Nelson y Siegel. Si estamos hablando de derivados, pues miramos temas de forwards, pero también miramos a nivel general swaps, opciones, pero también miramos ya ejercicios muy específicos de valoración, talleres de Monte Carlo, talleres de bootstrapping y demás. Quiero decirles con esto que la capacitación de hoy es algo muy general, en donde vamos a empezar desde lo general, lo básico. La idea es ir nivelando un poco el lenguaje de todos para luego ir hacia temas más particulares. Con esto dicho, las personas que pues tengan un dominio particular sobre algún tema de los que vamos a tratar, les pido un poco de paciencia para que de pronto no se vayan a, entre comillas, a aburrir con algunos temas que pueden ser básicos, pero pues que va a ser muy bien recibido por aquellas personas que tal vez ese dominio no lo tengan. Aquí pues es una capacitación que es abierta a todos nuestros clientes, inclusive pues también externos, y pues que vienen de todas las áreas del conocimiento. De ahí que, insisto, partimos desde temas muy básicos, muy puntuales y vamos a ir avanzando con temas ya más específicos que hacen referencia a la valoración y nuestra metodología, de ahí que todas las preguntas, bienvenidas. ¿Qué proponemos en esta sesión de hoy? Vamos a repasar algo de conceptos básicos. Evidentemente, pues se nos van a quedar muchos por fuera, pero vamos a estar revisando aquellos que tienen mayor, por decirlo de alguna manera, relevancia dentro de nuestro proceso de valoración en Precia para el mercado de renta fija y particularmente para lo que es la renta fija local. Ya luego vamos a meternos un poco más a profundidad con algo que es muy importante dentro de nuestra metodología, que es la categorización, lo que nosotros llamamos parámetros para categorización. Vamos a hacer referencia también a la información que utilizamos. Revisaremos las curvas de referencia, las que construimos, cómo las construimos, por qué las construimos y al final hacer de pronto una pequeña referencia respecto al cálculo de precios y márgenes, que como ustedes se van a dar cuenta, para aquellos que no estén tan familiarizados con lo que hacemos aquí en Precia para el mercado de renta fija local, el cálculo de las curvas y luego el cálculo de margen nos permite generar precios para todos los activos que tenemos, que en este momento superan los 220.000, y por consiguiente luego con diferentes procesos podemos estar calculando lo que es una TIR, lo que es un precio sucio, un precio limpio, particularmente este segundo que les menciono, el precio sucio, que es, digamos que yo diría de lo más importante que tenemos si miramos la regulación. Acordemos que el capítulo 1 de la circular básica contable y financiera, cuando habla de la valoración de títulos, por allá en algún lado dice o pone una formulita que dice P por Q,
SP básicamente se hace referencia al precio sucio que debe ser dado para los vigilados por la superintendencia por uno de los proveedores de precios para valoración aceptados y regulados en Colombia por esta superintendencia, y es el precio que deben incorporar para la valoración de sus portafolios. ¿Listo? Con esa apertura así muy general, vamos ya a lo que nos trae a la reunión. En conceptos básicos, empezamos lo que les decía, empezamos desde lo más básico, y eso hace referencia a los títulos de renta fija. Ahí quedémonos con que, lo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, pero quedémonos con que un título de renta fija siempre lo vamos a estar asociando a emisiones de deuda. Dentro de las opciones que hay en el mercado para inversión, para tocar solamente dos de las muchas que hay, podemos estar diciendo que podemos estar invirtiendo en deuda o podemos estar invirtiendo en el mercado de renta variable. La diferencia aquí grande, la diferencia fundamental que existe entre estos dos es el yo inversionista, cómo, cómo me veo frente a mi contraparte, y yo contraparte, llámese emisor, qué responsabilidad tengo frente a mis inversionistas. En el caso de los títulos de renta fija, estamos hablando que son emisiones de deuda. Quien invierte en estos títulos tiene un papel de acreedor, digamos que estamos hablando de una acreencia que se genera entre emisor e inversionista. Esa es la relación de la que partimos. Es importante hacer esa diferenciación porque en la medida en que pensemos que quien hace esa emisión va a llegar hasta el vencimiento de la misma, durante toda la vida del título, lo que va a pasar con el inversionista es que va a recibir algo que el emisor se comprometió a pagar. Y de nuevo, pensemos que llega hasta el final, no hay eventos de incumplimiento, no hay eventos de default. Si llegamos hasta el final y a esta empresa le va bien, le va mal, es decir, tiene más utilidades, tiene menos utilidades, eso para quien tiene el papel es irrelevante. Siempre va a recibir, en un ejemplo que reciba 10% al año, siempre va a recibir ese 10%. Insisto, si no tenemos eventos de incumplimiento, de default, o no tenemos algún tema puntual de liquidación anticipada por el ejercicio de alguna opción o algo en particular, siempre pensamos que no importa lo que le pase al emisor del papel, siempre va a estar recibiendo ese interés al que se comprometió conmigo el emisor. Cosa distinta que vemos en el mercado de renta variable, en donde cuando se decretan dividendos, pues esto tiene, dentro de los muchos factores que puedan existir, una respuesta al comportamiento respecto a las utilidades del ejercicio anterior y demás. Entonces, en la medida en que al emisor de las acciones le vaya bien, yo como inversionista tengo un pedacito, soy socio de esa empresa, y en la medida en que le va mejor al emisor, me va mejor a mí como inversión. Hay digamos que una diferencia bien importante. Volviendo aquí al tema, ya hablando específicamente de renta fija, es importante considerar que podríamos estar hablando de dos formas en que se genera la rentabilidad de estos papeles. De forma explícita, cuando estamos hablando de un interés periódico, e insisto, de pronto un bono de cualquier emisor sale y dice, bueno, yo voy a hacer esta emisión, estos son los faciales, esto es el plazo al vencimiento y demás, y esto es lo que yo voy a pagar, y esta es la periodicidad en la que yo lo voy a pagar. Inmediatamente nosotros podemos ahí inferir cuál sería la rentabilidad que yo estaría percibiendo si entro a ser parte o si adquiero ese papel. Entonces, si estamos hablando de que lo adquirí a la par, pues va a ser, en mi ejemplo, un 10%, o si lo adquirí al descuento o con una prima, pues eso va a depender también de qué tal al descuento o qué tanta prima tenga ese papel, y así también se puede inferir la rentabilidad. Pero de esta forma vean que yo lo adquiero y yo digo, oiga, yo estoy adquiriendo a esto y espero recibir estos flujos durante este tiempo en estos periodos. ¿Qué pasa cuando hablamos o hacemos referencia a rentabilidades de forma implícita? Ahí ya nos metemos con lo que son títulos cero cupón. Pensar un título cero cupón es uno decir, al final, ¿qué voy a recibir? Es un valor cierto, es un valor de 100. Pensemos los 100 como el 100% de algo que yo invertí y llevémoslo de pronto a pesos. Entonces yo digo, listo,
yo estoy invirtiendo algo por debajo de 100 que a una fecha futura me va a entregar 100. Esa relación entre lo que yo invertí y lo que yo voy a recibir en el futuro me genera una rentabilidad implícita que yo puedo calcular y así es como los títulos cero cupón funcionan y tienen sentido en el mercado. Alguien de pronto que no esté tan relacionado con eso va a decir, pero venga, si yo no voy a recibir intereses, entonces ¿en dónde está la rentabilidad? La rentabilidad está en esa diferencia entre lo que yo invertí en un principio y lo que voy a recibir al final. Hablemos también aquí de títulos estandarizados y títulos no estandarizados. Y muy fácilmente, cuando hablamos de títulos estandarizados, estamos hablando de bonos, TES. Solamente para dar dos ejemplos que son los más comunes y de pronto para no entrar en alguna especificación de qué tipo de bono o de qué tipo de TES y demás. Quedémonos con esos dos ejemplos. Y aquí, ¿qué lo caracteriza? Que tiene en su identificación características únicas. Y digo en su identificación porque a nivel de mnemotécnico e ISIN podemos identificarlo fácilmente. Si hablamos de los test, muy seguramente para los que estén muy metidos en temas de mercado, pues identificar un test del 24, un 49, un 50, un 33, cualquiera que estemos hablando, es muy fácil solamente con ver el mnemotécnico. El mnemotécnico tiene alguna estructura que nos está diciendo quién es el emisor, cuántos son los años de emisión, cuándo vence y demás. Y eso por dentro también tiene un equivalente que es un ISIN, que también tiene una identificación única. Entonces en el mercado es muy fácil hablar de el bono de en una empresa X que tiene vencimiento en el 2038. Inmediatamente sabemos de qué se trata, sabemos cuánto paga, sabemos cuándo se emitió y no hay duda al respecto. Lo mismo lo que les decía si estamos hablando de un test del 50. Sabemos que estamos hablando de un título de la pública, sabemos cuánto es el interés que paga, sabemos cuándo se emitió y sabemos exactamente ese cuánto está operando, particularmente en el caso de los test que tienen un tema de liquidez particularmente importante, pues por lo que sabemos también por el esquema de creadores de mercados, entre otras cosas que ayudan a identificar muy bien estos papeles. Ahora, cuando nos metemos a títulos no estandarizados, el mejor ejemplo que tenemos, los CDTs. Piensen, y de pronto para muchas personas es muy común encontrarse con una identificación. Le voy a poner un nombre cualquiera, CDT-DBI. Digamos, si vemos en un Nemo, un CDT de BI, sabemos que se trata de un CDT del emisor de vivienda. Luego lo que tenemos son los identificadores adicionales que nos va a decir qué, qué tasa está pagando, si es IBR, tasa fija o IPC, pues particularmente. Y adicionalmente, algunos especifican cuál es el conteo de días que debemos considerar, si es 360, 365, y todo eso lo acompaña el mnemotécnico en su estructura. Pero vean que si yo les digo CDT DBI, o bueno, para ir a otro emisor, CDT BGA 80, uno de una vez dice, listo, BBVA en IBR, y yo me quedo solamente con esa identificación, un CDT de banco BBVA en IBR. ¿Cuánto paga? El Nemo, digamos que no me ayuda a identificarlo fácilmente, o realmente no me ayuda a identificarlo. El Nemo me da como esa identificación general. Pero cuánto paga, es decir, cuál es el interés, cuál es la periodicidad, cuándo vence, cuándo se emitió. Eso hace parte de algo mucho más grande en cada entidad, que podríamos decirlo o hablarlo como un macro título. Y a partir de ese macro título, pues se van emitiendo diferentes CDTs a diferentes plazos y con diferentes características faciales. Es así entonces donde ya el Nemo nos identifica algo genérico, que en ejemplo estamos hablando de BBVA, pero dentro de ese genérico pueden haber 10, 20, 30, 50, 100 o muchísimos más títulos individuales que se identifican a nivel de el listino. Entonces aquí ya tenemos esa diferenciación de un no estandarizado, tiene ese mnemotécnico genérico, pero que puede estar asociado a diferentes títulos y esos diferentes títulos se identifican con un ISIN en particular. Obviamente en negociación, pues uno ya está hablando de, oiga, un Bancolombia a 364 días y es como de pronto el mercado más lo entiende, a nivel de ISIN es un tema más de valoración, de cumplimiento,
Pero pues es importante tener en cuenta esto, que ese mnemotécnico que nosotros estamos buscando con un plazo particular tiene por debajo un ISIN único que lo identifica como ese título único que cumple con esas características financieras particulares. Aquí yo, pues obviamente nosotros en el proceso de valoración incorporamos solamente las operaciones de contado, pues ya cuando estamos hablando de plazos superiores, estamos hablando tal vez del tema de derivados y ya de un forward de títulos, y bueno, aquí ya nos metemos en otro tema. Pero algo también importante dentro de esta diapositiva es la valoración no es otra cosa que un proceso de proyección y descuento de flujo. Y no solamente en la renta fija. Pensemos y qué pena ahí solamente para hacer una referencia, pero si pensemos en la valoración de una compañía. Yo lo que voy a tener en cuenta son esos flujos futuros que está generando, un flujo de caja descontado, el cual lo que hago es, lo estimo a un número N de años, luego lo descuento y digo, bueno, basado en esta metodología, la empresa vale tanto. Pensemos en un swap que es un intercambio, que es un derivado que garantiza o que permite el intercambio de flujos periódicos a futuro. En ese swap también el tema de valoración es estimar cuántos son las patas de cada swap, lo que se llaman en el mercado como esa pata fija, esa pata variable, o si estamos hablando de un cross currency, muchas veces dos patas fijas en una misma moneda, estamos estimando todos esos valores futuros y con todos esos valores futuros lo que estamos haciendo es trayéndolos a valor presente. Siempre yo digo que los que estudiamos finanzas, las finanzas no es otro tema que dos formulitas o una formulita despejada que es la de valor presente y ya. Eso digamos que a nivel muy general, eso es lo que hacemos en las finanzas en todos los casos. Hacer proyecciones de valores futuros y con esas proyecciones de valores futuros encontrar esa tasa correcta o esa curva correcta de descuento para decir cuánto valen las cosas hoy. Entonces yo sí quería hacer esa reflexión en valoración es eso, digamos que, y de pronto alguien muy juicioso, muy ortodoxo en este tema de las finanzas va a decir, oiga, no, hay muchas más cosas, de acuerdo, pero el fundamento es el que tenemos acá, este tema de una relación de valor presente, valor futuro, y así es como hacemos también la valoración en precio. Claro, ya nos empezamos a complicar con temas, y ahí es donde está lo bonito de todo este trabajo, y es nos empezamos a complicar en temas de cómo hacemos ese cálculo, por qué lo hacemos así, cuál es el método que vamos a utilizar, por qué la curva se comporta de una u otra forma, y ahí es donde todo esto se pone bien interesante. Pero les dejo ahí esa reflexión que no es solamente a nivel de renta fija, es a nivel de todo lo que sea valoración. Alguien me va a decir, ojo, en valoración de empresa, pues se puede hacer un tema de múltiplos y demás. Con ese paréntesis pequeñito, las cosas en valoración responden a esto que estamos viendo aquí, de ese descuento de flujo futuro. Precio limpio y precio sucio, pues importante lo que les decía, en la circular básica contable y financiera del capítulo 1 nos dice, usted vigilado de tomar el precio sucio que es calculado por su proveedor de precios oficial para el segmento, y ese es el que usted toma para la valoración de sus inversiones. ¿Y qué es ese precio sucio? No solamente el precio que me está diciendo cuánto valen las cosas hoy, sino que también me incorporan los intereses que ha acumulado al momento en el que yo estoy parado. Ejemplo, estamos diciendo que es un título que paga los primeros del mes y es mensual sus pagos. Si yo estoy parado hoy 22, pues oiga, yo ya he venido asumiendo un riesgo durante 22 días. Ese riesgo está siendo representado en lo que conocemos como un cupón corrido. Ese cupón corrido, ese valor de los intereses que usted, al haber asumido el riesgo, ya debería haber ganado, incorpórelos en ese precio. Y el precio limpio no es otra cosa que descontarle justamente ese valor de esos intereses corridos, esa acumulación de cupón al precio. TIR, aquí es, digamos que podríamos hablar de algún tipo de definición, pero para ser aquí muy específicos y de pronto muy resumidos, muy globales, es la rentabilidad de la operación. Y es como el mercado entiende la renta fija en Colombia. Muy probablemente si alguien dice, o sea, que habláramos, oiga, venga, ¿cuánto están valorando los 50? Alguien me va a decir 11.20, 11.21, que apenas si de pronto ahí se me escapan algunos básicos.
y lo entendemos, inmediatamente lo incorporamos y sabemos que a eso está negociando el 50, o si alguien de pronto hablamos acá y decimos, venga, un banco a un año, ¿cuánto está negociando? Siempre lo hablamos en términos de tasa. Digamos que ese concepto de tasa aquí en Colombia es bien importante, es como el mercado ha venido operando y aprendió a operar y es la dinámica de cómo se opera en el mercado local, pero pues esa TIR va a tener un equivalente que es el precio, insisto, el precio que se incorpora en la valoración, no solamente a nivel de lo que entrega precio, sino que, pues, que está alineado con lo que exige la regulación. Mm, Respecto a tasa de descuento, la tasa de descuento aquí, como les decía anteriormente, pues juega un papel muy importante porque es identificar cuál es esa tasa que yo debería incorporar para el descuento de esos flujos futuros que me permitan encontrar ese precio de mercado. ¿Y esa tasa qué va a incorporar? Incorpora muchas cosas. Y ya de pronto vamos a ir viendo más adelante, pero para que lo tengamos ahí como en la mente y ese concepto muy básico es, esa tasa de descuento surge de una curva de tasas que se están calculando sobre hechos de mercado, pero adicionalmente no todos los títulos van a valorar igual, no solamente por temas de plazo, y yo hago así sin considerar que en este momento hay algunas curvas que están invertidas, pero si estamos hablando de, es una misma curva, pero dependiendo del plazo, vamos a tener una valoración distinta, pues porque en teoría, ojo, en teoría, muchas veces no coincide con los hechos de mercado, pero en teoría, a mayor plazo, pues va a haber un mayor riesgo y por consiguiente deberíamos tener una mayor tasa. Y adicionalmente, no es lo mismo la percepción que tiene el mercado de liquidez y de riesgo, particularmente en esos dos, de un emisor contra el otro. Un emisor puede tener un nivel distinto de valoración a pesar que tiene el mismo plazo de vencimiento por un tema de que su percepción de riesgo crediticio, por ejemplo, reflejado en las calificaciones de riesgo es distinto. Entonces, si tenemos un emisor que es AAA, seguramente el mercado lo va a estar viendo con un mejor riesgo, con una menor tasa que un emisor que tenga calificaciones de riesgo superiores o menos buenas que el AAA. De ahí que podríamos estar pensando que tenemos una misma curva, pero en la tasa de descuento estamos incorporando un margen que va a hacer que la valoración de un papel sea distinta a la de otro papel. Insisto, si lo miramos por temas de plazo y si lo miramos también por temas de riesgo. Hablamos de curvas de referencia, en donde para Precia, esa es una de las cosas bien importantes e interesantes que hace Precia y es estimar curvas de referencia, pero cupón, que son necesarias porque lo que yo les decía, valoramos 220.000 papeles, pero pues ustedes bien saben que diariamente podríamos tener alrededor de 2.000 registros entre registros y operaciones, y de esos en más o menos 2.000 registros podríamos estar hablando que el 75% son de deuda pública y nos quedamos por ahí con 500 operaciones sueltas que pueden estar muy enfocadas en algunos plazos, en algunos emisores particulares, y entonces la tarea de Precia es, con esa poca información que tiene el mercado, a pesar del esquema de creadores de mercado que tenemos en test, pero con esa relativa poca información que tiene el mercado, genere precios de valoración que sean consistentes, que estén entregándole al cliente un valor razonable para 220.000 activos. De ahí que las curvas de referencia juegan un papel fundamental y se construyen justamente dada su liquidez. Ya vamos a hablar de eso. Margen para valoración, justamente ahorita se los mencionaba cuando les comentaba que el tema de tasa de descuento, ustedes ven aquí que en la fórmula tenemos algo adicional, esa tasa de referencia y el margen, y es justamente lo que va a identificar a un título o a un grupo de títulos en particular. Y digo título o grupo de títulos porque la metodología de Precia establece que hay papeles que se pueden valorar como un conjunto y ahí es donde el tema de categorización es importante, o hay papeles que si cumplen con ciertas condiciones, se valoran de forma individual. ¿Qué pasa con esos que se valoran de forma individual? Usted no lo mezclo con el resto. Usted es un test, le respeto las negociaciones que tiene el test. Usted es un título que ha sido catalogado, podría usar esa palabra,
como atípico, como sostenible o que tiene una opción, y esos tienen una metodología distinta, metodología que dice, usted tiene su propio margen, ¿listo? Que ya en lo que les decía en otras capacitaciones podemos meternos ya a identificar cómo funciona puntualmente, pero quedémonos con ese margen va a identificar o va a permitir valorar de una forma particular grupos de títulos o títulos individuales que cumplan con características particulares. No sé si hasta aquí estos conceptos básicos que recorrimos generan alguna duda, comentario, o pues seguimos avanzando. Buenos días, yo tengo una pregunta. Claro que sí, por favor. Bueno, entonces lo que entiendo ahí sobre el tema de la TIR y la tasa de descuento es que la TIR es, al final de cuentas, bueno, una tasa efectiva anual que expresa la rentabilidad que se espera por la operación. Y la tasa Correcto. de descuento se usaría para descontar los flujos futuros y traerlos a valor presente, ¿sí? Pero es que vea que, de acuerdo, pero vea que entonces estamos hablando ahí de, podríamos, digamos que aquí hagamos el ejercicio, tratemos de hacer el ejercicio completo, y yo me voy aquí a esta formulita. Entonces vean que lo que tenemos aquí en esta formulita, en el denominador, es como tal esa tasa de descuento. ¿Qué puede pasar o qué pasa realmente en la valoración? Vean que tenemos ese TR, ¿listo? Que lo hemos definido aquí como una tasa de referencia. Ese TR va a depender, y aquí arriba tenemos flujo 1, flujo 2 y flujo K. Ese TR va a depender de en dónde cae el accidente financiero o en dónde cae ese flujo. Ejemplo, tenemos que el flujo 1 cae a 30 días, el flujo 2 a 60 días y el flujo K, digamos que se cae a 360 días. Yo lo que voy a hacer en valoración es tomar los puntos de la curva a esos plazos. Entonces en TR tendríamos un valor distinto, aunque digamos que aquí la fórmula los pone como iguales, pero en TR yo podría tener, o voy a tener, un valor distinto para cada plazo. ¿Por qué? Porque estoy tomando los plazos de la curva que son distintos. Y luego voy a tomar un margen, que es un margen que mantenemos fijo para toda la valoración. Entonces tengo un TR más un margen en términos efectivos, como ustedes ven ahí en la fórmula, y yo podría decir que tengo diferentes tasas, digamos que diferentes tasas de descuento dependiendo de dónde caiga el flujo. Luego yo valoro y obtengo un precio, pero al obtener ese precio, yo luego podría despejar dentro de la fórmula y hacer un proceso iterativo donde voy a decir, listo, aquí estoy tomando diferentes tasas y diferentes niveles para los accidentes financieros que tenemos, pero esto, todo eso podría ser también una sola tasa. Es decir, yo podría estar identificando que con una sola tasa también puedo hacer la valoración. Entonces, luego de hacer la valoración con diferentes niveles de la curva y con el mismo margen, yo puedo decir, obtengo un precio de 102. Y para llegar a ese precio de 102 puedo tener una sola tasa. Esta sola tasa es lo que nosotros llamamos como TIR, porque es lo que está generando la rentabilidad real del papel. En donde, insisto, si estamos hablando de que lo compré a la par, pues va a coincidir con el cupón que me van a pagar. Si lo estoy comprando en descuento o con prima, va a diferir. No sé si por ahí queda claro el tema. Sí, gracias. Mucho gusto. Listo. Nos metemos aquí a los parámetros de categorización y es en donde yo les decía, esto es una de las cosas que hace particular a la metodología de precio. ¿Y qué estamos hablando aquí? Agrupamos títulos con características financieras similares. Entonces vamos a pensar que vamos a agrupar a los títulos que tengan una clase particular, es decir, qué tipo de emisor es, una calificación, un tipo de tasa, un tipo de moneda y un plazo al vencimiento. Ejemplo, vamos a tener un grupo o una canasta de papeles que van a coincidir en que sean bancos, que sean AAA, que sean a tasa fija, que sean en pesos y que estén en un plazo que se ha establecido en la metodología. Por ejemplo, el mes. Yo voy a estar agrupando títulos que estén entre 1 y 30 días y ahí todos ellos van a aportar para la valoración de todos. Surgiría entonces la pregunta, ¿entonces todos valoran a lo mismo? No, porque salvo que, ojo, ¿no? Salvo que la curva fuera plana. Si tuviéramos una curva plana, estaríamos diciendo, pues es la misma tasa, es el mismo margen, tendrían todos la misma valoración, pero las curvas generalmente tienen una pendiente.
positiva o negativa, pero generalmente van a tener una pendiente, más empinada o menos empinada dependiendo del plazo. Pero esto lo que garantiza es que si bien estoy juntando los títulos de 1 a 30 días, la tasa de la curva de referencia de un día no es la misma, generalmente, a la tasa que yo tengo a 30 días. Por consiguiente, la valoración de un título a un día, a 2 días, a 3 días, a 4 días, va a ser muy similar, más no igual. Los agrupamos justamente también por un tema de lo que les decía ahorita, estar pensando que con 2.000 registros, solamente 20-25% son corporativos, valorar los 200, dejémoslo en 200.000 títulos corporativos que valoramos, o muchísimos más, descontando pensionales y demás, más o menos debemos estar hablando de ese número. Entonces, con 500 operaciones diarias, 600 operaciones diarias, de montos grandes o pequeños, eso que digamos no es significativo en este momento, pero con esas operaciones valorar 200.000 papeles, ahí es donde hace mucho sentido este tema de categorización. Aquí algunos ejemplos en donde yo les decía por clase, pues algunos de los que ustedes ven ahí, los bancos, van con los bancos, sector real va con sector real, ustedes van con test. Grupo de tasas, pues ustedes ahí ven DTF, pues que eso ya está totalmente marchito. De los 220.000 papeles tal vez tenemos en el vector, se me escapa de la memoria, pero si yo les digo 5 no va a estar muy lejos de ese número. Pero pues claramente en donde tenemos mayor participación está en fija simple, IPC e IBR, como ustedes ven ahí esas codificaciones. Grupos de monedas, pesos y VRs, es lo que en este momento tenemos para negociar en Colombia. Por calificación, aquí hay un tema que es un poco complejo, pero vamos a tratar de hacerlo fácil y es, ustedes saben que un emisor puede tener distintas calificaciones dadas por distintas entidades calificadoras de riesgo. Entonces, Value and Risk, Fitch y S&P, BRC pueden estar dando diferentes calificaciones. Primera pregunta, ¿cuál tomamos? La más ácida. La peor calificación es la que nosotros incorporamos. Otra pregunta que puede surgir, ¿qué pasa si un título tiene, o un emisor inclusive, una calificación de deuda distinta en el corto y en el largo plazo? ¿Cuál tomamos? La más ácida, de nuevo. Ah, pero venga, es que el título está, ya es un papel que podríamos estar diciendo que está en el corto plazo porque le faltan 300 días, entonces la calificación cambia. No, no es que siempre queremos mantenernos en el terreno de lo más ácido. Mm, por un tema, entre otras cosas también, entendemos que en algunos formatos del regulador se exige también que se, que se manifieste o que se ponga esa calificación más ácida, entonces queremos ir un poco también ahí en compañía con esta definición. Las calificaciones también tienen unas vigencias, entonces cuando se va perdiendo esa vigencia y si no hay, es decir, como que pierde la vigencia, vamos a mirar la siguiente vigente y tiene un tema de 3 meses, tiene un tema después de un año. Ahí no nos compliquemos, la idea es que tengamos en mente y que nos vayamos con esa idea de si tenemos más de una calificación en plazos, en corto y en largo plazo, si tenemos más de una calificación emitida por una entidad calificadora de riesgos, ¿qué hace Precia? Toma la más ácida. Y eso es importante, o la más baja, o la peor calificación. Y eso es importante porque de ahí va a depender lo que pase con la categorización, es decir, con quién voy a juntar ese papel, con quién lo voy a llevar, con quién lo voy a agrupar. Por días al vencimiento. Nosotros aquí también agrupamos esos papeles. De nuevo, qué pena la palabra agrupar y agrupar. Estamos diciendo, vamos a estar incluyendo esos papeles que tengan un vencimiento entre 1 y 30 días. Todos ustedes aporten para generar la valoración. Entre 93 y 181 días, todos ustedes aporten para generar la valoración. Ahí entonces, de nuevo, ¿valoran lo mismo? No, acordémonos de los niveles de la curva, de las curvas que son distintos, salvo en un caso que no he visto en algún mercado donde tengamos alguna curva plana, particularmente en la renta fija, pues siempre vamos a tener unas valoraciones distintas dependiendo del plazo y como les decía ahorita también, dependiendo los márgenes. Aquí un ejemplo, entonces estamos hablando de este bono de Banco de Occidente que
ustedes van a encontrar con esta codificación, para los que tengan más interacción con los archivos de Precia, aquí es como tenemos esta codificación, en donde tenemos una clase, un rango al vencimiento, un grupo de moneda, un grupo de tasa y un grupo calificador, en donde nos está diciendo, listo, esto es un banco en pesos, en tasa fija, triple A, en un rango que nosotros llamamos como 2 años, o alguien podría llamar entre año y medio y 2 años. Ahí es donde cae este papel. Importante considerar que, dado que este papel está en esa categoría, es un bono ordinario, es un papel que no tiene alguna particularidad como que sea, como que esté calificado como sostenible, como que tenga una opción call, que por ahí en el mercado hay un par de esos. Dado que esto es un papel ordinario, que ustedes sepan que está mezclado, eh, que comparte valoración con otros. Y es que no estamos muy alejados de la realidad cuando vemos los niveles de valoración. Es normal encontrar que papeles que coincidan normalmente, que coincidan con calificación y con estos faciales, están operando lo mismo o a lo mismo, o estadísticamente a lo mismo. De ahí que podemos estar diciendo que estadísticamente también van a estar valorando a lo mismo o muy similar. Respecto a la información utilizada, y ven aquí voy un poquito más rápido para ser justos con el tiempo. Obviamente nosotros incluimos toda la información que recibimos de deuda pública y corporativa a través de lo que se genera en el Banco de la República y la Bolsa. Importante también que ustedes sepan, ahorita lo vamos a ver un poquito, esta información nosotros la recibimos durante todo el día. Y para los que no sepan, nosotros hacemos la valoración de el 95% de los papeles que entregamos al fin de día, la valoración la hacemos desde las 8 de la mañana. En este momento, 10:42, nosotros ya estamos revisando cómo va la valoración. Claro, ustedes dicen, oiga, yo no veo eso. Ahorita les cuento un poquito más, pero a las 10:42 estamos mirando cómo va la valoración. Estamos evaluando qué está pasando, estamos mirando las curvas, cómo van saliendo, qué papel está cambiando, por qué está cambiando. En este momento el equipo, y desde las 8 de la mañana, los equipos están mirando la valoración, qué está pasando. Eso pues sucede desde hace ya un par de años. Hace un par de años lo que pasaba era hasta el final es donde vamos a ver los resultados, no, en este momento los vemos, los monitoreamos desde las 8 de la mañana y es algo que ustedes también podrían hacer. Ya les cuento un poco más sobre eso. Muy importante. Yo les hablé del tema de categorización y ahí y hasta ahí, si nos quedamos hasta ahí, vamos a decir, pues entonces todo lo que llega a Precia lo usa. Como diría alguien aquí en la oficina, sí y no. Lo utilizamos porque eso entra en la muestra. Pero como ustedes bien saben, pues si entra basura, sale basura, como bien a veces decimos. Si entran cosas, las vamos filtrando. Y eso es lo que nosotros hacemos. No nos quedamos con todo. Evidentemente hay operaciones que por monto no son representativas o que por tasa están a lo que nosotros podríamos decir fuera de mercado. ¿Qué hacemos? Recogemos todas las negociaciones diarias y les aplicamos los filtros, tanto a nivel de monto como de tasa. ¿Y qué buscamos acá? Básicamente lo que les decía, separar o decir, oiga, venga, una operación que tenga un monto que se considera no relevante debería ser usada, o tal vez no. Y ahí es donde entramos al que es no relevante. Eso lo definimos con una metodología. Una tasa que, si los niveles de tasa, entre comillas, normales, uno dice, bueno, a tal plazo estamos en 10,5 y a ese plazo me están operando al 20,5, uno dice, o es un error de figura o es un tema puntual que no entramos a juzgar, pero hay algo raro ahí en esa operación. Entonces, pues bueno, también, filtro de tasa, exclúyame las cosas. Recibimos todo lo filtramos, llegando a filtrar inclusive con algo que nosotros tenemos que es el comité consultivo, que es un grupo de expertos al que recurrimos eventualmente y les transmitimos dudas como, vea, estas operaciones se tuvieron en cuenta, pasan filtros, tienen estas y estas características, pero lo estamos viendo raro. Estamos viendo que, raro, ¿por qué? Por diferentes razones. Tenemos esa conversación con estos miembros del comité que son operadores del mercado, que hacen parte de nuestros clientes, que hacen parte de las diferentes agremiaciones y compartimos con ellos temas puntuales de, pues digamos, técnicos, financieros, de mercado, para poder llegar a una conclusión y decir, bueno, estamos tranquilos con lo que estamos generando.
es un órgano de apoyo que utilizamos eventualmente, no solamente en consultas del día a día, sino también en la resolución de impugnaciones. Pues aquí ya se lo resumí, cómo tenemos esas negociaciones diarias y cómo las empezamos a filtrar. Esto tanto por monto como por tasa. Y lo que les comentaba ahorita del comité consultivo. Les mencionaba al principio en el tema de categorización y curvas de referencia. Ya vemos el tema de categorización, cómo agrupamos títulos con características financieras similares, y vamos a las curvas de referencia. ¿Por qué se construyen? Porque necesitamos una base, necesitamos algo sobre lo cual partir para poder hacer la valoración. Cualquiera va a decir, pues desde dónde parte, y no quiero ser impreciso, pero cualquier mercado, o casi cualquier mercado, o yo me quedaría con cualquier mercado a nivel general, de la deuda pública de cada país. No es un misterio, pues todos estamos pendientes de, oiga, decisión de política monetaria en Colombia, en Chile, en Perú. Miremos las minutas de la FED, qué va a pasar con el índice de precios al consumidor, qué va a pasar con el índice de precios al productor, y todo eso va dando una idea de cómo está la economía. Esa idea de cómo está la economía, pues se va a reflejar en la deuda pública, y ahí es donde partimos. ¿Listo? Partimos hasta generar curvas diariamente que están reflejando lo que está pasando en la deuda pública con los títulos o con los test en pesos y en VR. ¿Cómo construimos estas curvas? Un método de Nelson y Siegel, en donde ustedes saben que se generan unos parámetros. Cada parámetro tiene un impacto distinto en la formación de la curva. Si nos acordamos por allá de la fórmula, pues el beta cero está separado, antes del más está separadito. Entonces, a medida que el beta cero se mueva, sea más o sea menos, pues nos va a dar justamente ese nivel. Y ya vamos metiéndonos en la fórmula en donde ya otro parámetro nos va a dar esa pendiente, otro parámetro nos va a dar esa curvatura, y otro parámetro nos va a dar con esa ponderación de factores anteriores, que no es otra cosa que la velocidad de convergencia. Lo que les digo, tenemos también una capacitación para mirar curvas de referencia y su construcción, pero quedémonos con que es un modelo Nelson y Siegel, es un modelo que genera estos parámetros, y quedémonos también con la referencia de qué hace cada uno de esos parámetros. Es muy bueno verlo de pronto cuando uno tiene un Excel y va jugando con estos parámetros, de ver cómo va reaccionando la curva de un modo o de otro en la medida en que se va moviendo un parámetro u otro. Obviamente, cuando el modelo funciona a nivel general, pues no es que deja tres quietos, mueve uno, deja dos quietos, no, pues al final es cómo confluyen todos para la generación de esa curva. Un ejemplo, una curva, se me escapa la fecha, pero pues es como tenemos unos niveles de negociación en donde construimos una curva que lo que va a hacer es, mediante un proceso de optimización, tratar de generar, la, tratar de disminuir los errores en los procesos de cálculo de cada papel. Entonces, si yo tengo unos papeles que están valorando a X, Y y Z, con una curva yo voy a tratar de acercarme lo máximo posible a ese X, a ese Y y a esa Z, y poder construir esa curva. La curva que me genere el menor error, es decir, la menor diferencia entre el precio al que yo quiero llegar y el precio de valoración, esa va a ser la curva que vamos a construir, y esa va a ser la curva que nos va a servir para la valoración de los papeles. En deuda corporativa manejamos lo mismo, manejamos un modelo también de Nelson y Siegel que nos permite construir curvas de referencia que se basan en las negociaciones de bancos AAA en tasa fija, AAA en IPC, AAA en IBR. ¿Por qué estas? Pues porque para nadie es un secreto, ahí es donde está la liquidez del mercado, en algunos nombres, pero pues particularmente son bancos en AAA los que más operan. Y nosotros tenemos ahí unos criterios de selección de qué incluimos, qué emisores y qué emisiones incluimos para que estas mismas hagan parte de la curva y construyan esa curva de forma diaria. Aquí está la fórmula, igual la presentación la compartimos, y esto también está disponible en nuestro documento metodológico que está a disposición de todos nuestros clientes. Aquí el modelo, lo que les decía, si empezamos a analizar cada uno, pues vamos a estar viendo, oiga,
tal parámetro nunca debería ser negativo, oiga, tal parámetro lo que está haciendo es este movimiento, por ejemplo, en el nivel. Es bien interesante estar viendo esta fórmula uno por uno, pues le permite a uno llegar a diferentes conclusiones. Importante también que ustedes tengan en mente, las curvas corporativas se construyen como un spread sobre test. ¿Qué les quiero decir con esto? Puede dar el caso, vamos a tener el caso en el que el mercado corporativo esté seco, 24 de diciembre, ¿por qué no? Me acuerdo hace unos años en que inclusive los test estuvieron casi que secos en un 24 de diciembre. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces la curva se quedó por allá rezagada. No, en la medida en que se construye como un spread sobre test, yo tengo una curva corporativa acá. Si es un spread sobre test, los parámetros que yo construí el día anterior me generaron un nivel de la curva. Si ese día no hay operaciones, y de hecho no hay operaciones en una ventana de tiempo hacia atrás que tenemos definida en la metodología, pues lo que vamos a decir es, yo me quedo quieto, pero mi curva base, que es la de test, seguramente no se va a quedar quieta. Entonces, en el peor escenario, corporativos no operó, no hay color de mercado para corporativos, pero sí en test. Y de algún modo, si algo, lo que les decía, si algo le pasa a los test, que es como el punto de partida de la economía, no solamente en Colombia, sino lo que les decía, seguramente muchas personas están pendientes de las minutas de la fe y las están leyendo y las están analizando justamente porque eso tiene un impacto en los tesoros y los tesoros de ahí para arriba es que empezamos a hablar de mercado. Entonces, aquí tratamos de reflejar lo mismo. Corporativo no operó y en unos días hacia atrás no operó, los test sí, vamos a transmitir ese impacto. Pero ¿qué pasa en los días normales cuando tenemos mercado? Pues que si bien tengo un spread sobre test, ese spread puede ser más grande o más pequeño dependiendo de lo que pasa en el mercado. Es así como en un día particular, si los test van para un lado y el corporativo hay suficiente evidencia de mercado para que vaya para el otro, es lo que ustedes se van a encontrar en las curvas corporativas. Y no es un tema ni siquiera de modelo, es un tema que Precia busca capturar de forma inmediata lo que pasa en el mercado. Un ejemplo de cómo tenemos alguna curva de TES en tasa fija, de una curva, perdón, una curva de TES en pesos, una curva de TES en UR, de cómo para algún momento se ve. Esto es luego aplicar el modelo de Nelson y Siegel. Y aquí yo les cuento un poco, ya para finalizar, cálculo de precios y cálculo de márgenes. Importante que se lleven acá. Dependiendo del tipo de título, dependiendo del tipo de papel, va a valorar solo, va a valorar con sus propias operaciones o va a valorar agrupando otros papeles. Ejemplos muy puntuales, estandarizados. Si el test valora, si el test opera, y sin entrar de pronto en mirar los plazos, quedemos como con esa idea de si el test opera, se reconocen las operaciones de ese test. Si el 33 opera, yo no lo mezclo con nadie, yo Precia no lo mezclo con nadie, si el 50 opera, no lo mezclo con nadie, usted mismo genera sus operaciones. Lo mismo pasa con los estandarizados. Pensemos en los bonos también. Ahí aplicamos la misma filosofía. Si alguien está interesado y un bono particular tiene la suficiente liquidez para que él opere y pasa nuestros filtros, estamos generando el precio de ese papel. ¿Listo? Con las operaciones de ese mismo papel. Pero ¿qué pasa? Nos metemos también con un tema de, yo siempre vuelvo a lo mismo, 220.000 papeles, ¿cómo hacemos para generar precio para todos? Ahí es donde hacemos los cálculos de margen. Entonces, aquí, precio promedio calculado, listo, un P por Q, pues ponderado por monto, en donde yo voy a decir, usted operó a esto y su nivel de valoración ponderada por monto es esto. Pero si estoy hablando ya de un margen, es donde los mezclo y digo, tengo 18.000 CDTs en la categoría. No es posible, ojalá ya si fuera, pero no es posible que 18.000 CDTs operen en un día. De esa categoría de pronto operaron 5, 10, 15, tal vez exagero. Con esos 5, 10, 15, hagamos algo, calculémonos los márgenes a cada uno, y por acá yo tengo un ejemplito, calculémosle los márgenes a cada uno como ustedes lo ven acá, y que el cálculo de cada uno de esos márgenes aporte para la definición del margen de la categoría. Ejemplo que ustedes ven acá. Uno CDTs en una categoría de IPC de un año y medio a 2 años, un CDT de Occidente, otro de Findeter, otro de Bancolombia, un final de Findeter, en donde tengo unas rentabilidades, tengo unos márgenes que se están generando sobre la curva. Luego aquí lo que hago es un promedio ponderado por monto para la definición de esos márgenes.
Y vean cómo cada uno aquí aportó 5 básicos, 8, 9, 10, 8. Y ese promedio ponderado por monto lo que me genera es un margen para toda la categoría de 8 básicos. Entonces quedémonos con la idea de algunos cumplen con las condiciones de valorar precio ponderado por monto y valoran solitos, otros, dado que son no estandarizados y tenemos miles de papel, no cumplen con esas condiciones, hay que encontrarles la forma de valorarlos, los agrupamos, generamos lo que ustedes están viendo aquí en pantalla y con operaciones de títulos similares podemos construir o podemos generar o estimar un nivel de valoración para, a partir de 5 operaciones en una categoría, generar la valoración para 18.000. Es algo que nos permite la metodología. Yo quiero aquí terminar mostrándoles, y qué pena que me alargo, terminar mostrándoles, yo les decía ahorita que nosotros estamos haciendo el monitoreo de la valoración desde las 8 de la mañana. Ustedes eso es lo que están viendo aquí en la pantalla. Entonces, ven aquí lo refresco un poquito. Esto es lo que nosotros tenemos también en Precia. Es un servicio que tenemos para nuestros clientes a través de la cual ustedes que están viendo aquí en la pantalla, ustedes están viendo cómo a las 10:57 va la valoración. Yo entonces les voy a decir que a las 10:57 la valoración de los 33 está en un nivel de 10.64 y tiene unas operaciones que se están considerando para su cálculo. Asimismo, dentro de esta pantalla, que son todas estas que ustedes pueden ver acá. Asimismo, dentro de esta pantalla, ustedes quieren a las 10:57, lo que les estoy diciendo, tener una referencia de, venga, ¿cómo van los Iberia 2 años? Los tenemos valorando al 13.35. Claro, si estamos hablando de indexados, es más fácil hablar de la tasa más el margen. En este momento lo tenemos a nivel de TIR, pero ustedes pueden aquí estar viendo cómo va cada uno de estos papeles en los diferentes momentos del tiempo. ¿Cómo va un banco AAA tasa fija a un mes? Cualquier referencia en la que ustedes estén interesados a un mes. Va, por ejemplo, al 10.70. Esto es una herramienta que les permite no solamente tener esta información en tiempo real de lo que está pasando en la valoración, hacerle también un seguimiento a unos títulos en los que ustedes estén interesados, hacerle un seguimiento a unas curvas y entender por qué las curvas se están generando de una forma, cuáles son los papeles que se están considerando para la generación de esa curva, sino también, si ustedes así lo quieren, hacerle un seguimiento al PIG por valoración durante todo el día de su portafolio y estar diciendo, bueno, yo tengo un portafolio de 14.000 millones de pesos, ¿cómo le está yendo al PIG por valoración de ese portafolio? Y muchas veces lo que tenemos es que tenemos un portafolio grande que tenemos dividido por estrategia, por fondo, eso ustedes también lo pueden incorporar acá y pueden también estarle haciendo monitoreo a esas categorías que se están moviendo de una forma particular o no. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo algunas operaciones que están valorizando una categoría cerca de 61 básicos. El equipo inmediatamente lo que hace es evalúa, revisa qué está pasando, qué operaciones son, qué tenemos allí en negociación y podemos estar monitoreando, garantizando que la valoración durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 2, 2:30, que es cuando ya empezamos a hacer nuestro proceso de fin de día, se entregue con los datos más actualizados, los mejores datos que para ustedes también tengan sentido y ustedes digan, ok, esto no tendría mayor cosa que decir porque ya la pude ver durante todo el día que está haciendo Precia, y es una herramienta que tenemos nosotros a disposición de nuestros clientes desde hace un par de meses. Yo ahí ya cierro mi participación ya para respetar el tiempo. Por favor, preguntas que tengan, bienvenidas. Qué pena que me extendí un poco. Aquí Andrea me comenta que esta consulta es en tiempo real para todos los clientes. Esto que ustedes están viendo aquí es justamente lo que está pasando con la valoración de 203.000 referencias. Siempre les he hablado de 220.000, descuento ahí cerca de 17.000 porque aquí no generamos la valoración de algunos papeles, pensionales, esos no los tenemos incluidos en la valoración durante el día, pero todo lo que sean bonos ordinarios, subordinados, CDTs, están acá. Es algo que ustedes pueden ver
durante todo el día. Desde las 8 de la mañana empezamos a valorar y cada entre 10, 15 minutos estamos generando resultados. Entonces, periódicamente les estamos diciendo, vea, así va la valoración. ¿Qué buscamos con esto? Obviamente que ustedes generen estrategias de ya no estar pensando, oiga, yo voy a operar basado en los niveles de valoración de ayer. No, yo voy a operar con los niveles de valoración de en este momento. Pensar también en un área de riesgos que está haciéndole seguimiento, pero operaciones fuera de mercado. Usted trader, porque está negociando a ese nivel del 10.39, porque a la hora que yo compré estaba al nivel del 10.39, entonces ayuda también mucho. Temas también de precierres en algunas entidades donde quieren decir, bueno, 1:30, quiero saber cómo vamos y tener esa expectativa de cómo vamos a cerrar. A la 1:30 yo le estoy diciendo, así está valorando. Seguramente hasta las 3:30, 4 yo le estoy generando los resultados, pero a la 1:30 usted ya dice, si quisiéramos hablar un poco de estadística mal aplicada, con un X% de seguridad, la valoración va a quedar así y no me va a llevar sorpresas. O sea, listo. Aquí André me dice que hay algunas preguntas adicionales que vamos a atender por correo, pero si quieren un par de segundos más, si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos hablado, por favor, bienvenida. Están en libertad de abrir su micrófono. Listo. Respecto aquí, por aquí André me comenta algunas preguntas que se generan también de precio de intradía. Yo creo que aquí André y el equipo comercial pueden acercarse con cada cliente para darles un poco más de idea de qué es lo que tenemos aquí en la pantalla, y cómo ustedes también pueden tener el acceso a este servicio. Entonces sí quería como hacerle referencia un poco a lo que tenemos, porque pues en una capacitación de renta fija local, hablar de la metodología, hablar de conceptos y no darles a ustedes la oportunidad también que vean cómo pueden hacer un seguimiento a la valoración de principio a fin, digo de principio desde las 8 de la mañana hasta que cerremos. Ustedes pueden estar monitoreando esa valoración. Pues aquí el equipo comercial se comunica con cada cliente que tenga alguna duda al respecto y abordamos algunos temas más puntuales. Listo. Listo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para que abra el micrófono. Se siente ahí con la libertad de hacerlo. Bueno, igual cualquier pregunta, por favor, a través de atención al cliente @precia.co. Nos la comparten de lo que revisamos, de esto que ustedes están viendo aquí en pantalla. Bienvenido. Y bueno, pues muy atentos a responder todas sus inquietudes. Siempre es un gusto para nosotros y bueno, quedamos ahí en contacto. Esperamos que la capacitación haya sido de su agrado y que haya ayudado a solventar o a resolver algunas dudas que se hayan venido generando. Muchísimas gracias a todos por la atención y un buen día. Gracias. Gracias. Buen Gracias. día, Muchas gracias.